9 de la mañana, 56 minutos. Seguimos con 9 grados de temperatura y ya se lo adelantábamos. Abrimos la columna legal con el abogado Pablo Schiavi. ¿Y cuál es la propuesta para esta jornada en particular? Tiene que ver con este anuncio que realizó el gobierno a través del Ministerio de Defensa de universalizar el acceso a los documentos relativos al pasado reciente. Hay muchos reparos que se han puesto en estos últimos tiempos y sobre eso queremos hablar, así que recibimos al doctor en Derecho y docente Pablo Schiavi. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar una nueva mañana aquí en Arriba Gente. Bueno, Pablo, por un lado la propuesta, este proyecto de ley que se pretende sea tratado de urgencia a nivel del Parlamento, o por lo menos que tenga un pronto trámite, y sobre todo también los reparos, ¿no?, que se empiezan a poner. Estuvimos aquí al presidente del Frente Amplio. ¿Qué podemos decir al respecto sobre esta situación puntual? Bueno, en principio, como todo proyecto de ley, obviamente es una iniciativa, en este caso, del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene esa potestad de remitirle al Parlamento Nacional este proyecto de ley, que obviamente versa sobre una materia que es muy de alta sensibilidad y de mucha complejidad, y que refiere a hacer público una serie de documentos que son numerosos documentos de la época de lo que fue la dictadura en nuestro país. Y ahí lo que se busca es que todos, como ciudadanos, como personas, como habitantes, o cualquiera que quiera, pueda acceder a esos documentos en un formato digitalizado, o sea, a través de Internet. Se publicarían en una página de una web pública, y ahí cualquiera de nosotros podría acceder a esos documentos sin necesidad de que alguien nos cuente eso como ha habido, porque hasta ahora todo lo que hemos escuchado o leído de nuestro pasado reciente fue a través de o periodistas o de escritores, y nunca pudimos quizás acceder a esa información en forma directa. O sea, lo que quitaría esto sería accedamos a todo sin intermediarios o sin alguien que interprete lo que se está diciendo. Obviamente, cuando se habla de transparencia, obviamente la transparencia implica eso, o sea, acceder en forma directa, sin peajes, y bueno, con todo el costo que puede tener eso, y obviamente capaz que vamos a hablar cosas que nunca nos imaginamos que están, y obviamente a veces esa verdad es dura y seguramente claro, lo los sea. reparos tenían que ver con eso, ¿no? Con develar situaciones personales o descripciones de torturas concretas que, bueno, pudieran afectar sobre todo o revictimizar, digamos, a quienes sufrieron el terrorismo de Estado, ¿no? Exacto. Ahí hay un artículo particular de este proyecto, que a ver, acá recordemos que el proyecto se envía de una forma y después obviamente la discusión parlamentaria puede acomodar, puede buscarle algún otro giro. Hay una contemplación expresa en el proyecto que es a lo que es la Ley de Protección de Datos Personales y también a la Ley de Acceso a la Información Pública. O sea, nosotros tenemos primero que enmarcar este proyecto, como otros en estos temas. En Uruguay ya hay una Ley de Acceso a la Información Pública donde nos dice que el acceso a la información pública es el principio y es la regla. Lo que no quita que también en nuestra legislación existe siempre un elenco limitado de excepciones. ¿Qué quiere decir eso? Los límites funcionan como que determinada información, sobre todo ese universo de información pública, no se va a poder acceder libremente. Ahí tenemos el secreto, tenemos la reserva y tenemos la confidencialidad, como causales más comunes que te bloquean en principio ese acceso. Pero y dentro de eso... ¿Estaría contemplado para este caso, para este proyecto? Bueno, yo entiendo que ese tendría que ser el camino más allá de que la ley habla, o el proyecto de ley, de vida privada y refiere a la ley de datos personales. O sea, habría que sumarle... Recién mencionabas el artículo 7. ¿Qué dice concretamente? ¿O lo ibas a mencionar respecto a qué claro, es lo que señala el proyecto de ley se va para el lado de la ley de datos personales, que no está mal. Yo entiendo que la otra ley que habría que agregar en ese articulado es la Ley de Acceso a la Información Pública, porque es en esa ley donde está regulado el régimen del acceso a la información pública y sería el amparo de una de las excepciones que están previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública. En este caso sería información reservada, porque la información reservada tiene distintas dimensiones. Una de ellas es clasificar aquella información que, de hacerse pública, podría violar o dañar la intimidad o la dignidad de determinadas personas. Creo que esa sería la causal que aplica en este caso para lo que decía recién Lorena, de preservar
determinada información. Obviamente acá no es tuvo un el tema ministro fácil. hace poquitos días y él, bueno, compartía con nosotros el proyecto y también ese artículo y que lo tengo acá. Dice, acceso a los documentos que sea libre, sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados al entorno familiar o de vida privada o lo que sea considerado sensible que puede afectar a terceras personas. Exacto. Está contemplado, pero vos decís que igual debería agregar algún artículo vinculado Claro. al acceso a información pública. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros cuando se clasifica la información, o sea, se parte de la base que todo es público. Si nosotros queremos limitar el acceso a determinada información dentro de esa información, necesariamente el Estado, que en este caso por lo que dice el proyecto sería el Archivo General de la Nación, o sea, habría que definir primero qué órgano del Estado va a hacer la clasificación, tendría que decir, bueno, esta información de toda la que hay no se puede acceder. ¿Por qué? Porque sería reservada. ¿Y por qué sería reservada? Porque estaría en juego esto. Que es un nexo que hay a nivel que se habla siempre a nivel teórico entre lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales. O sea, no está mal que refiere a la Ley de Datos, yo le sumaría también la Ley de Acceso a la Información. O sea, pero entonces, de aprobarse esta ley, debería haber un comité que se genere o el archivo, o sea, alguna designación puntual a un órgano que se cree o que ya exista, que acceda primero a toda la información que se va a universalizar y de ahí sustraiga cosas que pueden ser consideradas nocivas, revictimizantes, etcétera. Bueno, ahí es donde empieza. ¿Tu planteo? Sí. A ver, no es un tema sencillo por el volumen de información. Claro. O sea, no estamos acostumbrados a nivel público a tener ese volumen de información y de información que todo es sensible. El tema es que, a ver, si hay una iniciativa de transparentar todo, tampoco podemos bloquear el acceso a todo. Entonces ahí lo primero que hay que definir, que por lo que dice el proyecto hay que ver si después se materializan los hechos, quién va a ser, digamos, como se le llama, el administrador público de esa información. O sea, ¿quién va a administrar esa información? ¿Quién te va a decir, Lorena o Magdalena, esto es público y accesible o esto no? O sea, ahí hay un gran trabajo que hay que definir quién, y eso es la ley que nos tiene que decir, bueno... La institución de derechos humanos podría ser una buena opción. Bueno, a nivel parlamentario se podría encomendar a cualquier repartición. O sea, ahí creo que hay un punto, creo que es bien importante en definir quiénes van a ser. ¿Va a ser una institución pública? ¿Va a ser una comisión de expertos? ¿Va a depender algo de presidencia? O sea, hay que definir quiénes te van a decir, bueno, a ver, de todo esto... La mayoría se supone que va a ser público porque esa es la idea. O sea, creo que ahí no está el problema. Más que el problema, la dificultad sería en decir, bueno, a ver, ¿qué criterios objetivos utilizamos para decir esta información no es pública? Ahí está el tema. ¿Y quién lo hace, no? Claro. Porque una vez que yo publique, esa información no puede estar pública. Ahora, el proyecto tal cual ¿está bien desde tu punto de vista? Yo simplemente le agregaría, más allá obviamente de toda la discusión que puede haber en estos temas política, jurídica, inclusive filosófica, le agregaría una remisión expresa a la Ley de Información Pública, porque de hecho, y ayer vi un tuit, creo que el Observador publicó lo que serían estos archivos. Esos archivos hoy ya están clasificados como reservados por el Archivo General de la Nación. Entonces, primero tenés que desclasificarlos y volver a ver, cuando vos desclasificás, los haces todos públicos. Bueno, de esos públicos, ¿qué vas a mantener público y qué vas a mantener en reserva? Creo que ahí está la gran discusión y creo que ahí se va a basar la discusión parlamentaria, ¿no? Todo este proceso no parece tan fácil, ¿no? Como inicialmente podíamos valorar, llevaría un tiempo, entonces, más allá de lo legislativo de votar o no el proyecto, digo, la instrumentación de todo esto que vos mencionás. A ver, el tiempo siempre, en estos temas siempre lleva tiempo, ¿no? Creo que si partí de la base que buena parte de todo de esto va a ser público, va a haber que concentrarse en aquello que no lo va a hacer y en quién va a definir eso. Porque una vez que lo definas, obviamente eso supone un límite. Ojo, es un límite en principio, porque suponete... Esto es un tema que se ha hablado poco. Suponete que yo mañana clasificamos toda X información como reservada, ¿no? Ahora, nosotros a nivel de acceso a la información pública tenemos una segunda instancia. Suponete que ustedes dos, como periodistas, piden acceder a esa información reservada, ¿no? Supongamos que sea el Archivo General de la Nación que en ese momento administra y te va a decir, no, mira, yo no te la puedo dar porque fue clasificada como reservada. A nivel de acceso a la información pública, nosotros hoy tenemos una instancia judicial que se usa mucho, que es la acción de acceso a la información pública, que es la que habilita revisar esa decisión que toma... por qué es clasificada ese fragmento de información. Exactamente. Entonces ahí
A ver, que yo interponga la acción de acceso a la información pública no supone que me van porque capaz que la justicia comparte el criterio de clasificación. Exacto. Pero cuidado, capaz que no. Yo he tenido varios casos que a veces te sorprendés porque capaz que hay un juez que entiende que todo tiene que ser transparente y ni siquiera se preocupa en esa discusión y libera la información. O sea que, bueno, por eso yo digo... Ahí hay leyes para cumplir, normas, ¿no? Bueno, claro, pero obviamente hay que ver en qué funda cuando se clasifique eso como reservado. Y es un criterio, no deja de ser un criterio. O sea, puede estar abierto a una interpretación de la justicia. Datos personales. Bueno, en principio se supone que el juez tendría que compartir, pero a veces nos ha pasado... De basarse más en el acceso a la universalización. Claro, o capaz que te toca ver un juez a nivel de Poder Judicial que entiende que toda esta información tiene que ser pública, que incluso hay opiniones a nivel que han trascendido que no habría que reservar nada. O sea... Pablo, ya tenemos que cerrar, pero te queríamos preguntar por el caso Penades, este pedido de desafuero que va al Parlamento, va a la Suprema Corte de Justicia, posteriormente al Parlamento. ¿Qué tiempos se manejan? ¿Cómo ves vos esta situación? Y bueno, yo creo que va el caso bastante rápido para lo que son los tiempos usuales. Ayer, bueno, ya se tomó público conocimiento de que ya la Fiscalía actuante ya está, hoy ya como que el expediente está a nivel del Poder Judicial, que creo que es el juzgado 36º turno a nivel del Poder Judicial, y de ahí es la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano jerarca del Poder Judicial, el que va a remitir el pedido de desafuero a otro poder del Estado, como es el Poder Legislativo, para que se le dé trámite. En principio, ya como el senador en su momento manifestó que él mismo iba a solicitar su desafuero hasta ahora, no creo que se demore mucho más a nivel parlamentario. Obviamente requiere también una sesión a nivel parlamentario. Que o sea, se ¿no? vote. Exactamente. ¿El trámite judicial es rápido en general, en estos casos? En el trámite, en el pedido... Ahora está en el juzgado, se eleva a la Suprema Corte y la Suprema Corte claro. al Parlamento. ¿Ese proceso es rápido? En principio no tendría que demorar mucho, pero a ver, los tiempos judiciales obviamente son... Recordemos que estamos a un mes de la feria, pero yo entiendo que esto va a salir antes de la feria judicial, que empieza el 1 de julio. Esquiavi, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Cerramos por aquí esta columna legal con el abogado Pablo Esquiavi abordando diversos temas, en esta última instancia sobre la situación de desafuero de Gustavo Penades, pero previamente con lo que tiene que ver con este proyecto de ley del acceso universal a documentos e información del pasado reciente.